Bienvenido a una lección sobre cómo escribir ecuaciones lineales en forma de intersección inclinada. Se nos pide que proporcionemos la ecuación de la línea en forma de pendiente e intersección a partir de la información dada. La ecuación lineal está en forma de pendiente e intersección, si está en la forma y es igual a mx más b, donde m, el coeficiente de x es igual a la pendiente, y b, el término constante, es igual a la intersección vertical. Como un par ordenado, la intersección vertical sería 0, b, por lo que para determinar la ecuación de una línea en forma pendiente e intersección, necesitamos encontrar la pendiente y la intersección vertical. Entonces, mirando a, estamos tratando de encontrar la ecuación de una línea que tiene una intersección vertical de 0,2 y una pendiente de 9 negativos. Así que observe, en este caso, se nos da toda la información que necesitamos. Porque la intersección es el punto 0,2, b es igual a 2, y porque la pendiente es igual a 9 negativo, m es igual a 9 negativo. Lo que significa que la ecuación de la línea en la forma pendiente e intersección es y es igual a 9x más 2 negativos. Negative 9x plus 2. En B, queremos encontrar la ecuación de una línea que pasa por el punto 2,3, cuyo aviso no es la intersección vertical con pendiente negativa 5. Entonces se nos da la pendiente, entonces sabemos que m es igual a 5 negativos, pero nuevamente, el punto 2,3 no es la intersección vertical, entonces no sabemos b, pero sabemos que nuestra ecuación hasta ahora tendría que estar en la forma y es igual a 5x negativo más b. Ahora, para determinar el valor de b, haremos esto algebraicamente. Como el punto 2,3 está en esta línea, eso significa que este par ordenado debe satisfacer esta ecuación, por lo que si sustituimos 2 por x y 3 por y, eso nos dejará con una incógnita, b, que luego podemos resolver, por lo que tomaremos el punto 2,3, en esta ecuación aquí, y realizaremos la sustitución. Entonces sustituiremos 3 por y, eso sería 3 iguales, y 2 por x, entonces negativo 5 veces 2 más b. Ahora podemos resolver para b, entonces tenemos 3 iguales, esto sería negativo 10 más b. Resolviendo para b, agregamos 10 a ambos lados. Simplificando, tenemos 3 es igual a 0, entonces 3 es igual a b. Entonces, ahora que sabemos que b es igual a 13, ahora sabemos que la ecuación de nuestra línea sería, y es igual a 5 negativos más 13. Plus 13. Verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Para hacer esto, graficaremos la ecuación lineal que acabamos de encontrar, y verificaremos que el punto 2,3 estaría en la línea. Entonces, presionaremos y es igual y ejecutaremos nuestra ecuación lineal, que es negativa 5x más 13. Para asegurarnos de que tenemos la ventana correcta, o la ventana estándar, podemos presionar SOM 6, y aquí está el gráfico de nuestra línea. Y hay varias formas de verificar el punto 2,3. Está en esta línea. Presionemos segundo, trace y observemos cómo se resalta el valor. Así que presionaremos Enter, y ahora queremos ingresar el valor x de 2, nuestra coordenada x. Y si presionamos Enter, observe cómo nos dice que la coordenada y correspondiente es 3, y, por lo tanto, el punto 2,3 está en la línea, y podemos ver el cursor en ese punto aquí. Verificando nuestra ecuación, es correcta. Ahora, para C, desea encontrar la ecuación de una línea que contiene estos dos puntos. Tenga en cuenta que ninguno de estos puntos es la intersección vertical, y tampoco se nos da la pendiente, entonces nuestro primer paso es encontrar la pendiente. Para hacer esto, usaremos nuestra fórmula de pendiente dada aquí, así que sigamos adelante y etiquetemos los pares ordenados. Llamemos a esto x sub 1, y sub 1, y x sub 2, y sub 2, lo que significa que la pendiente de nuestra línea que pasa por estos dos puntos sería igual a esta relación aquí, donde tendríamos y sub 2 menos y sub 1, eso es 16 menos 6 dividido por x sub 2 menos x sub 1, que sería 4 menos 2. Simplificando, 16 menos 6 es 10. 4 menos 2 son 2. 10 dividido entre 2 es igual a 5. Entonces, ahora que sabemos la pendiente, sabemos que la ecuación de nuestra línea debe tener la forma de, y es igual a 5x más b. Y al igual que la última vez, para encontrar la intersección vertical, b, seleccionaremos uno de los dos puntos, no importa cuál,
Realice la sustitución y luego resuelva para b. Avancemos y usemos este primer punto aquí, así que usando el punto 2,6, sustituiremos 2 por x. 6 para y resuelve para b. Entonces tendríamos 6 iguales 5 veces 2 más b. Simplificando, tenemos 6 iguales 10 más b. Restando 10 en ambos lados y simplificando. Tenemos 6 menos 10, eso es negativo 4 es igual a b. Así que ahora que sabemos que la pendiente es 5 y la intersección vertical es negativa 4, tenemos toda la información que necesitamos. M es igual a 5, b es igual a 4 negativos. Y, por lo tanto, nuestra ecuación será 5x menos 4. Esto fue bastante trabajo, así que, nuevamente, verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Presionemos si es igual, ingresemos nuestra ecuación, entonces borraremos la ecuación anterior e ingresaremos 5x menos 4. Sigamos adelante y presione el gráfico. Así que aquí está el gráfico de nuestra ecuación. Observe cómo el segundo punto aquí no estará en la pantalla, por lo que esto podría no funcionar, pero sigamos adelante y probémoslo. Primero revisemos el primer punto, entonces presionaremos en segundo lugar, rastrearemos el menú de cálculo, presionaremos Enter para la función de valor, ingresaremos el valor x de 2, ingresaremos observe cómo nuestra línea contiene el punto 2,6. Y ahora intentemos el segundo punto. Entonces, nuevamente, presionaremos en segundo lugar, trace, ingrese el valor e intentemos presionar 4. Podríamos obtener un error, porque, note, la coordenada y de 16 no estaría en el eje vertical. En este momento, el eje vertical solo va de 10 negativo a 10 positivo, por lo que si presionamos Enter, en realidad nos lo dio, pero no se mostró en la pantalla, por lo que esto verifica que nuestra ecuación lineal sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.